¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Upa, se nos hizo medio tarde, Luispa. Sí, señor, un poquito tarde. 4:08. Yo siempre me pregunto, ¿qué estarán haciendo cuando se pasa el rulito en el que siempre entramos a saludar? Hola, Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Porque, por suerte, estamos en YouTube, pero no estamos con toda la cultura de YouTube, que es estar viendo ahí permanentemente que nos putean, que no sé qué, pero muy al filo. Sí nos putean, no es que no. Alguno hay. Alguno hay. O algún mimo, no sé qué, pero viene también con un poquito de delay, como hay una idea o la voy a trasladar. No es que como en el stream que están como, ¿viste? Claro. Como muy atentos a eso. Como si fuera una largada de Fórmula 1 que están como esperando que les dé. No. Entonces no nos putean porque tardamos. Yo quiero saber si dice, che, dale, arranquen una vez. Che. Claro, que si hay, como viste, una insistencia o por ahí. El oyente de radio, no el del stream, porque esto es radio, Pablo. Es correcto. Estás mezclando las cosas. No, tenés razón. El oyente de radio sí está acostumbrado a mandar mensajes a la radio y a que cada programa empiece cuando tiene que empezar. Sí. 1 minuto más tarde, 2 minutos más tarde se banca, pero cuando se estira más. Sí. Así que te sugiero que mires el WhatsApp. Y en el WhatsApp, porque hay 2 formas de comunicarse. Una es el WhatsApp y la otra, efectivamente, los comentarios del YouTube. Muy bien. Entonces tenés como 2 mundos. El mundo de la radio está en WhatsApp y el mundo de que nos ve por YouTube está ahí mismo en esos comentarios. Comentario WhatsApp es más reflexivo. ¿Cuál, vos que lo mirás más, qué características o diferencias tienen cada uno? El de WhatsApp está más atento a lo que decimos al aire nosotros. Para bien y para mal todo eso, ¿no? Pero al fondo de la cuestión, ¿no? Claro, el fondo de la cuestión. Sí. Y en el de YouTube es muy interesante porque se arman comunidades. Eso te iba a decir. Y terminan charlándose entre ellos. Y nosotros estamos ahí. Estamos de fondo como la Champions, ¿viste? Sí. De fondo total. Claro, terminamos nosotros como, colamos una idea en algún lugar. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos, jornada de martes. A mi gusto, este sol que acaba de salir después de un día gris y lluvioso, sin fresco. ¿Qué pasó? Sí. Pobre Nico, está acá desde las 3 de la mañana. ¿De qué hora estás? No, pero está muy pendiente porque él utiliza... es correcto, la tracción a sangre. La tracción a sangre. Sí, muy bien. Pero me da la sensación que no con la suficiente baja de temperatura y hay como un estado de sopa. Sí, es horrible. Cuando está la humedad y sale el sol es el peor escenario. Creo que ahí vamos a coincidir, ¿no? Porque después todo lo anterior a mí me gustaba. Coincidimos en algo. Sí. Todo lo gris, lluvioso a mí me va. Sí, pero cuando se va, viene el sol y todavía está ese vaho que sale la humedad. Ahí tenemos un quilombo. No, la humedad no, ni en la calle ni en casa. Porque que no se nos cruce Milei en ese momento porque no sabemos, no respondemos de nosotros. La lluvia y la tarde gris está muy bien, pero si estás en tu casa. No, para mí. Andar por la ciudad. De hecho, quiero felicitar a esos legisladores que finalmente fueron a presentaron el proyecto de ley para exigir licencia a las personas que circulan con la calle con paraguas, ¿no? Al fin los legisladores se ocupan del tema que nos preocupa a todos. Te mintieron. ¿No lo hicieron? Todavía no. Pues deberían. Nadie se dio cuenta. Deberían. No, nadie lo hizo todavía. Pero está bien, ¿no? Hagamos alguna junta de firmas. Si vos vas a salir con paraguas, tenés que cumplir ciertas normas, no podés ir abajo del techito y además tener paraguas, atropellar, que no te importe si le das con las puntas del paraguas en el ojo al que camina por el otro lado. Y después hay veredas que paraguas de cierto diámetro no van. Claro, ¿no? Las de acá, por ejemplo. Claro, acá no va, cierto diámetro, llévelo a la playa, mi amigo, no, acá no, eso no corresponde. Pero bueno, estamos así, ¿no? Medios cruzados, me parece. Lindo composé, estamos de rojo, blanco y estamos con la bandera de... me parece que estos 3 colores no... Sí, hay algún país de Medio Oriente que tiene algo así. Sí, tenés razón. Egipto o alguno de esos. Egipto. Claro, Egipto. Es verdad, la bandera de Newell's se puede generar acá. No es perdóneme. Blanco no hay, claro. No sea ni respeto. ¿No es verde? No. Bueno, a ver, bandera de Egipto. Voy a boludear un poquito. Bueno, nos vamos a meter rápido en 2 o 3 cosas de la jornada porque tenemos nota que se suma a la apertura. O sea, hacemos una apertura de programa hoy con nota porque lo amerita. Adelanto que es el primer tema de una lista de temas que vamos a repasar o nos importan porque hay fecha para la cuarta universitaria. Cuarta marcha federal universitaria, 12 de mayo es la convocatoria, a Plaza de Mayo, como las veces anteriores. La idea es hacer una marcha central aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero se va a replicar
en todo el país. Conversando con alguien más temprano, incluso, peloteábamos si da el tiempo para el 12 de mayo. Faltan alrededor de 20 días. La marcha ya estaba dando vueltas. En realidad se venía conversando entre los distintos sectores que son parte organizadora, los rectores de las universidades, los sindicatos y los estudiantes. Faltaba poner la fecha. Bueno, se conoció hace un par de horas nomás la nueva fecha, la repito, 12 de mayo en Plaza de Mayo. Muy importante, quizás estaba faltando la siguiente provocación del gobierno de Milei para terminar de amalgamar si es que había alguna duda o algo por el estilo. Milei lo hizo en este caso otra vez. Ya vamos a hablar de eso con más. Sí, pero además se cumplió, ¿no? Venían adelantando, creo que sobre todo los rectores, si no se aplica el viernes pasado, que era la fecha que la justicia había puesto como tope, si no se aplica la ley de financiamiento universitario, vamos a la marcha. Dicho y hecho, no esperaron mucho para ponerle fecha. Alteramos un cachito los tiempos, ahora seguimos pintando el día, pero como ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, lo saludamos, es Joaquín Carvalho, es presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina. Joaquín, soy Pablo Caruso con Luis Pablo Giniger, Ernesto Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Para nosotros también, Joaquín, gracias por el rato. Bueno, decíamos, ¿no? Confirmada ya la cuarta marcha federal universitaria. Así es, bueno, vos lo mencionabas, escuchaba recién la reflexión final, lo advertimos, ¿no? Nadie puede decir que no fue algo advertido. Nosotros arrancamos el 2026, así como también arrancamos el 2025, reorganizándonos, luego de un año de muchísima lucha como fue el 2025, de haber logrado ese objetivo tan importante que nos habíamos trazado, que tenía que ver con la aprobación de la ley de financiamiento universitario, y nos encontramos con un gobierno que incluso a instancias judiciales no está respetando ni está cumpliendo con la ley que tiene que hacerlo, y nosotros fijamos esa primera quincena de mayo como fecha límite para realizar esa movilización, y hoy estamos convocando a toda la sociedad que se movilice no solo en todo el país, sino como epicentro en la capital federal, con destino a la Casa Rosada. Creo, Joaquín, que si quieren lo repasamos, lo miro a Luispa, que viene siguiendo el tema desde el comienzo. Repasamos algunos datos de qué es lo que fundamenta efectivamente esta movilización, este reclamo, etcétera, qué es lo que plantea el gobierno con esta ley de semifinanciamiento o algo por el estilo. La verdad es que a mí me parece que la noticia, la información, el acontecimiento es la marcha en sí misma. Quiero preguntarte, porque la verdad que las marchas anteriores, sobre todo la primera y la segunda, fueron una cosa extraordinaria, casi que inauguraron en época Milei las marchas sin duda, transversales y multitudinarias. Quiero preguntarte cómo sentís el clima intrauniversidades y sobre todo porque en aquel momento fueron además punto de encuentro de un montón de otros reclamos. Bueno, lo que nosotros vemos hacia adentro de la comunidad universitaria es muchísimo hartazgo, ¿no? La situación salarial docente y no docente es inadmisible. Es una vergüenza que un docente en la Argentina, en una institución tan prestigiosa como la universidad pública, cobre entre 300.000 pesos y 500.000 pesos por mes. No existe en el mundo eso, y la verdad que es una falta de respeto a la historia, no solo de la universidad argentina, sino a la historia de nuestro propio país. Lo que veo es un clima de un gobierno que está en picada, un gobierno que está tratando de, con manotazos de ahogado, salvar algunas cuestiones, con reveses judiciales muy importantes, con investigaciones acerca de malversación de fondos, de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de su gobierno, y una sociedad que le está picando el boleto a una forma de hacer política que tiene que ver con el revanchismo, con el odio, y lógicamente, como lo que nosotros venimos viendo con respecto a las universidades, un destrato a la propia identidad de nuestro pueblo argentino. Joaquín, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte en particular por los estudiantes, ¿no? ¿Qué estás viendo entre los estudiantes? ¿Cuán movilizados están por este tema? Por supuesto, estarán informados, estarán preocupados, pero ¿cuánto crees que están movilizados y esperando que desde la federación, de una federación como la FUA, o desde los rectores o incluso los sindicatos los convoquen? ¿Cuánto crees que están esperando esta movilización? Bueno, la realidad es que la lógica de representación tiene que ver con eso. Nosotros vemos estudiantes que día a día tienen que elegir entre trabajar o ir a cursar una materia, estudiantes y muchos que necesitan de becas universitarias nacionales para sostenerse en sus estudios, y lógicamente la marcha es una respuesta a todo eso, ¿no? Independientemente de las decisiones que vayamos tomando, que ocupamos lugares de responsabilidad. A mí me
me parece que hay una lectura de que este problema ya está causando efectos muy importantes, como la pérdida de docentes, como la pérdida de la calidad académica, y eso lógicamente termina afectando a la totalidad, y quienes más nos vemos afectados somos los estudiantes universitarios que elegimos día a día cursar, rendir en nuestras universidades nacionales, porque son instituciones de muchísimo prestigio, pero ese prestigio es el que hoy está en juego si realmente no se soluciona esta cuestión. De nuestra parte, trabajamos día a día para conversar, para tener ese diálogo más íntimo en el día a día, para tratar de hacerle entender que hay situaciones que lo afectan en lo estudiantil directamente y hay situaciones que lo afectan indirectamente, como lo que tiene que ver con lo salarial docente y no docente, que es lo más acuciante en este momento. Digo, nuestra responsabilidad representar de ese lado, nuestra responsabilidad convocar, pensar las estrategias que sean más creativas e innovadoras, pero llegamos a un punto en donde nosotros necesitamos manifestarnos junto a toda la sociedad para exigirle al gobierno que se resuelva este problema. Y la otra pregunta tiene que ver con cómo están pensando o imaginando la movilización del 12 de mayo. Te pregunto esto porque me parece que más allá de lo aceitado que esté el funcionamiento del Frente Sindical Universitario con los distintos sectores, que me imagino que ahora estará retomando más volumen estos encuentros o estas discusiones, es una excelente oportunidad para convocar a otros sectores agredidos por el gobierno nacional, ¿no? Bueno, nosotros convocamos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en eso me parece que no podemos correr el riesgo de generar una instancia en donde sea una manifestación de organizaciones políticas o sindicales exclusivamente como las nuestras, ¿no? Digo, la convocatoria es que cada quien, desde su lugar y con quien se sienta representado, por eso es una convocatoria abierta, por supuesto, y comparto, ¿no? Uno no es ajeno al contexto que atraviesa la Argentina, nosotros no somos caprichosos en nuestra lucha, nosotros hemos sido por demás solidarios con distintas organizaciones, con distintos sectores de la sociedad, y también por eso creo que hemos sido tan ayudados por esos mismos sectores, y me parece que hay que convocarlos. Pero digo, me parece que hay que poner el énfasis en que cada persona, en cada uno de los puntos de la Argentina pueda movilizarse para defender no una institución de educación superior solamente. Nosotros lo decimos y parece que tiene una veta de solemnidad, pero porque así lo creemos, el futuro de un país, porque pensamos que si no se invierte en educación, lo que está en riesgo no es si la institución universitaria funciona o no funciona, es si la Argentina puede crecer o no puede crecer. ¿Qué ofrece Joaquín? Estamos charlando con Joaquín Carvalho, es el presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué ofrece la nueva ley que propone el gobierno de financiamiento respecto o en contraposición con la ley insistida? Bueno, el gobierno ofrece en esa ley, por lo menos hasta donde sea nuestro conocimiento, un aumento del 12% frente al 50% de la pérdida del poder adquisitivo, una ley que no resuelve la pérdida del poder adquisitivo del 2024, que fue enorme, ese pasaje del 23 al 24, y en términos numéricos lo que ofrece ese 12%, 12,3% en específico, dividido en 3 cuotas en lo que va del año, de 4,3%, ¿no? Y no tiene en cuenta ni para atrás el 2024, esa pérdida de poder adquisitivo, y tampoco tiene en cuenta lo que se va llevando la inflación mes a mes, ¿no? Sí. Y establece criterios de convocar a paritaria para discutir salario docente y no docente, cosa que ni siquiera tiene que discutirse en una ley, ¿no? Tiene que hacerlo por las propias leyes, digamos, normativas vigentes. Entonces me parece que es una ley que no solo no resuelve, sino que es una falta de respeto a la situación que la puede atravesar las universidades nacionales. La última, Joaquín, no falta tanto, pero una movilización de estas características tiene momentos, ¿no? Hacia el 12 de mayo. ¿Cómo están pensando ese recorrido? Bueno, nosotros lo dijimos desde el día 1, la marcha es el momento más álgido de la conflictividad, ¿no? Es el momento donde se pone en juego que el pedido que nosotros hacemos al gobierno, esa exigencia, está respaldada por toda una sociedad que, como te decía, piensa que la universidad representa algo muy importante para la Argentina, y nosotros vamos a realizar acciones que tengan como objetivo propender a la escalada, digamos, de esta conflictividad. La idea es hacer actividades en donde la comunidad universitaria esté involucrada, como la que hicimos la semana pasada en todas las universidades nacionales, que la verdad que quiero decirlo y recalcar lo que fue un éxito, más de 40 universidades durante 24 horas generando instancias para no solo la comunidad universitaria, sino la sociedad, y la búsqueda es llegar a ese momento del 12 de mayo con muchas y muy variadas actividades en cada uno del territorio nacional para que la marcha sea un éxito. Joaquín, gracias por este rato, un gran abrazo. Un abrazo grande para ustedes, gracias. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA. El gobierno tiene que estar mirando muy de cerca finales de abril, principios de mayo,
porque en términos de acontecimientos tiene la presentación de Adorni en Diputados. 29 de abril. Que dicen que el gobierno va, es decir, que Adorni va como a contraatacar, como si llevara una enorme cantidad de carpetas de muchos de los diputados y diputadas que le vienen exigiendo, que le vienen marcando el tema, y averiguación o algún carpetazo vinculado a sus propios patrimonios. Tiene el 30 de abril y el 1 de mayo 2 acciones sindicales muy importantes, la de la CGT en Plaza de Mayo, y el 1 de mayo hay un acto, un acontecimiento del Frente de Sindicatos Unidos, donde se va a empezar a escribir un programa de gobierno para proponer para el 2027, pero es la manera en que ese frente sindical va a celebrar de alguna manera o a honrar el 1 de mayo, y después tiene el 12 de mayo esta movilización. Sí, y déjame... Sí. Además de lo cotidiano, digamos, ¿no? Además de las disputas cotidianas. Claro. Por otro lado, la semana que viene, vos le preguntabas a Joaquín Carvalho, el presidente de la FUA, cuáles eran las distintas estaciones hasta la marcha del 12. Atención, porque la semana que viene hay un paro convocado por todos los sindicatos de docentes universitarios. Mencionábamos el último, que fue únicamente de la CONADU Histórica. Sí. Esta vez se pliegan todos los sindicatos, ya estaba convocado desde antes, esto es a partir del lunes, con lo cual de acá al lunes hay actividades preparatorias para lo que va a ser una semana de paro en buena parte de las facultades de cada una de las universidades. Eso de cara es un momento muy importante en términos organizativos, sí, de cara a lo que será la movilización. Y uno de los temas que me imagino también va a seguir en pie tiene que ver con la jornada de visibilización que se hace este jueves en los distintos hospitales universitarios. Sí. Es muy interesante esto porque se pierde de vista, entre tantas cuestiones que hacen en la universidad, los salarios, los fondos para que funcionen y puedan abrir las casas de estudio, quedan de lado los hospitales universitarios que están muy abandonados. El próximo jueves tienen su jornada de visibilización también. Digo, son todas cosas, sumadas a las que vos ya mencionaste, que van haciendo un contexto muy complejo en términos sindicales, ¿no? Bueno, creo que me habré olvidado algunas acciones de ATE que creo que están... Las de ATE las repasamos en un rato. Hoy hay paro de ATE, sí, en todo el país. Con bloqueos. Con bloqueos en los principales aeropuertos. Lo vamos a contar en detalle y a escuchar algunas palabras, sí, de Rodolfo Aguiar, el secretario general del sindicato. Bueno, así quisimos arrancar, ¿no? Con este dato, este acontecimiento que se viene para el 12 de mayo, ni más ni menos una movilización que ya supo congregar muchas otras expresiones de hastío, de bronca, de las políticas de ajuste del gobierno de Milei en distintos sectores. En un ratito vamos a seguir conversando porque hay otro sector que está, que trina, y toda una sociedad detrás. Eso es lo interesante, ¿no? Toda una sociedad detrás de universidades, toda una sociedad detrás del reclamo de otra de las leyes que el gobierno propone modificar ajustando, que es el financiamiento a discapacidad. Vamos a hablar sobre eso también. Y yo creo que a las 5 de la tarde, en un rato, hay un hecho político que hay que ver qué trae, que es la misa que se va a hacer en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Muy ecuménica, por otro lado. Me refiero a las personalidades que van a asistir, sí, de distintos palos o incluso gente que no se lleva bien del mismo, ¿no? Sí. Va a haber un poco de todo encontrándose allí. Pero con una conferencia episcopal y con Colombo, el arzobispo que conduce, que viene diciendo, que viene opinando y que viene participando críticamente en cada una de las grandes decisiones que ha tomado este gobierno. Entonces, discapacidad, jubilaciones, universidad, glaciares, viene contra la represión, contra el ajuste en términos generales, contra el odio, contra las violencias de distinto tipo, a un año de la muerte del Papa. Es decir, el honrado, el homenajeado es el Papa Francisco, que ha tenido una posición política muy clara, y en un contexto en el que, como explicó Néstor hace unos días, el propio presidente de Estados Unidos lo trae a la escena, ¿no? Como uno puede decir, como en la escena del Padrino 3. A ver, ¿cuál? Cuando Al Pacino dice, yo quería salirme, pero me arrastran hacia adentro, sí, ¿viste? Y entonces León XIV se posiciona, opina políticamente e inmediatamente trae la figura de Francisco, porque es alguien
del estilo, de la línea del propio Francisco. Sí, hablábamos, ¿te acordás? Hace un par de semanas con Washington Uranga le preguntábamos justamente cómo era la relación del gobierno de Milei con la Iglesia Católica. Él decía que estaban rotos todos los puentes, en el sentido que no habían sido convocados nunca los prelados al gobierno. Bueno, eso cambió en esta semana, lo recibió el canciller Kirchner, o sea que el gobierno se ve que toma nota de este descontento que también le viene por el lado de la Iglesia Católica y los ha llamado para conversar. No es que hayan resuelto nada, la postura de la Iglesia sigue siendo muy crítica en diferentes aspectos de la gestión Milei, pero hubo esta señal de convocarlo desde la Cancillería, que recordemos que tienen en su seno la Secretaría de Culto. Y después empieza a haber también un rumor de una posible invitación, ¿no?, al Papa León para que venga a la Argentina en el marco del actual gobierno, con lo cual ellos tratan de hacer un gesto. También hizo una declaración Milei sobre el Papa elogiosa, sobre el Papa francés. Es decir, el gobierno toma nota de que ahí se le puede presentar un frente fuerte de oposición que hoy puede eventualmente tener resonancia en esta conmemoración que se hace en Luján. Sí. Pero ya tomó nota, y está empezando, me parece, a activar algunas cosas. Creo que no tiene demasiadas herramientas para activar nada, pero formalmente los ha recibido. Bueno, ¿qué dicen desde la Iglesia? Dicen, nos invitan, o cambió eso, nos recibieron. Claro, por eso no pasa nada con lo que le decimos. ¿Qué le van a ofrecer? No pasa nada, pero vamos a terminar con el ajuste, vamos a terminar con la represión, vamos a distribuir mejor la riqueza, vamos a hacer justicia social. No le van a decir nada de eso. Hasta donde yo entiendo, está casi confirmada la visita de León XIV a la Argentina. Oficialmente todavía no. No, oficialmente no está. Pero imagínense ese momento para el propio Milei, cuando efectivamente venga León con toda la impronta de Francisco, con esa estela, huella. Tenemos lo que pasó el sábado, bueno, que es de difícil caracterización, pero evidentemente algo ahí pasó. Y hoy, como bien decía Luispa, van a ir muchos ministros y ministras. Incluso va a ir la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Así es, claro, que se va a encontrar con el otro sector de La Libertad Avanza. No sé si ella a esta altura es parte de la Libertad Avanza o no, pero bueno, el otro sector del gobierno, si querés, ¿no? Se van a encontrar ahí. Va a ir Axel Kicillof también, recién llegado de España. Provincia. Va a estar el gobernador allí con buena parte de sus ministros. Entonces va a ser un hecho político. Vamos a ver qué sale de ahí. Es a las 5 de la tarde. Ya había mucho movimiento en los alrededores. Y después la gran incógnita, permítanme ponerlo sobre la mesa, es, bueno, ¿cuánto influye esto? ¿En qué sector de la sociedad, no? Pero en definitiva, lo que importa acá es que es un sector más de la sociedad, más o menos grande. Es muy difícil de cuantificar porque se trata de una religión. No todos los que profesan una religión siguen a pie juntillas lo que dice en este caso el obispo. Marcelo Colombo. Tienen distintas ideas. Bueno, es una religión, no un partido político, más allá de que haya actuado como tal muchísimas veces a lo largo de la historia. Pero de todas maneras, se suma un sector más a la crítica, y a un sector que además es muy importante y que por supuesto tiene su instancia de se me fue la palabra. De impacto político. De impacto político. Bueno, ahí es interesante preguntarse eso, porque la verdad es que el impacto político de la Iglesia Católica... De influencia, esa es la palabra que estaba buscando. O de influencia en los distintos momentos de la historia argentina ha sido bien distinto. No hace tanto tiempo que la palabra de Bergoglio como cardenal de Buenos Aires era, ¿no? Recuerden ustedes la contraposición que había, la pelea política que había Bergoglio, Néstor Kirchner en su momento, sí, claro, o con la propia Cristina. Eso no parece pegar. No pega igual porque la Iglesia perdió capacidad de influencia. ¿Tiene que ver estrictamente con cuántos fieles o qué pasa en esa relación? ¿O tiene que ver con cuáles son los sectores que se apalancan en la Iglesia cuando quieren combatir a los gobiernos de turno? No lo sé. Sí, lo charlaba con un amigo también en relación al evento del sábado al que vos hacías referencia, ¿no? Un DJ de la Iglesia Católica convocando desde una manera muy particular, distinta, pero con un contenido religioso, con un contenido que busca instalar determinados valores. En el público, y esta era la discusión, ¿cuántas personas que van a disfrutar de un recital de música electrónica y a bailar y a pasar un buen momento había?
y cuántos que fueron por el mensaje o por la convocatoria de la iglesia, ¿no? Es algo difícil de dilucidar. Yo te digo igual, juntar 120 lucas en cualquier caso es un montón en términos de impacto de acontecimiento. Pero bueno, todo eso, nos tenemos que ir a una tanda. Néstor, un ratito de internacionales. Bueno, por supuesto está el panorama de la guerra con foco en Irán, teniendo en cuenta que mañana vence un nuevo plazo de la tregua que hubo hasta ahora, con sus ramificaciones. Vamos a hablar un poco de eso. Sí. Si hay tiempo, quiero hablar algo de Brasil. Falta bastante para las elecciones, pero es un escenario que importa mucho la Argentina. Y después de otros comicios que siguen siendo interesantes, Perú, que increíblemente, ¿dónde están las actas, dirían, no? Sí, nadie lo pregunta, ¿no? Es increíble, o sea, pasaron ya más de unos 10 días y todavía no se sabe quién pasa al balotaje. Y una curiosidad europea, que perdió Orbán en Hungría y los europeístas se pusieron muy contentos, pero ganó un anti-europeísta de izquierda en Bulgaria. No es una noticia impactante, pero me gustaba hacer un juego con eso en su momento. Y además nadie lo dice, Néstor, nadie lo cuenta, es un distingo. Bueno, vamos a hablar de ATE. Vamos a hablar de ATE, vamos a repasar el conflicto y escuchar a Rodolfo Aguiar. Me sentí hace un rato como Maradona, ¿te acordás cuando Correa le decía embrague, Diego, embrague? cuando no entraba la idea. Eso era Telesur, sí. ¿Cómo se llamaba? De zurda con Víctor Hugo y Maradona. Un programón. Sí, señor. En el contexto de un mundial, además. Era el mundial... Sudáfrica, pues sí, Sudáfrica, que estaba Diego como columnista de Víctor Hugo en un programa de fútbol en Telesur. No, Sudáfrica no, porque Sudáfrica el técnico era Diego. ¿O me equivoco? No, era otro mundial. Alemania sería, ¿no? Puede ser, ahora lo repasamos, pero claro, en cualquier caso era un espectáculo, era un programa impresionante en un contexto, además de América Latina, muy particular. 2014, ahí está. Me acuerdo porque lo miraba con una niña en brazos. 12 años ya, mirá. Qué impresionante. Y aparecieron además por ahí. Y claro, todos los líderes latinoamericanos. Los líderes latinoamericanos y un montón de futbolistas de primer nivel, porque el Diego levantaba el teléfono y los invitaba a sentarse ahí, ¿cómo no iban a ir? No, espectacular. Qué lindos problemas teníamos en esos tiempos, sí, ¿no? Claro. 4:34. Que vuelvan las ideas. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente.
La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Feliz Año Nuevo del Caballo de Fuego. Te deseamos desde el Confucio en el Epellizu, aquí en la Universidad Nacional de La Plata. En este momento estamos todavía con inscripciones para los exámenes internacionales virtuales del 14 de marzo. También tenemos talleres preparatorios o para que practiques HCK, HCKK y HANSI, que están ya por comenzar. Y luego abriremos inscripciones para los cursos anuales que comenzarán, tanto virtuales como presenciales, el 23 de marzo. confusionlp@gmail.com. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. By the left, quick march through a It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing beep-bop-boom-bop. I smell the blood of an Englishman. Beep-bop-boom-bop. Come on, London, here we come. We went up, we went south. We were frothing at the mouth, coming down to Derby Town. We beat everyone around, singing. 4:40 de la tarde, 37 minutos de la segunda etapa. Rosario Central le gana. Le mete suspenso, ¿viste? 3-2 hace 5 minutos. Convirtió el tercero, 3-2 a Newell's Old Boys de Rosario. Torneo proyección en la reserva. Thiago Ponce lo hizo. No sabía de qué estaba hablando. Claro, hasta hace un rato iban 2-2. Entonces el tipo no decía en nada. La tanda, no dijo nada. Fue el tercero, Thiago Ponce. Faltan 7 minutos más el descuento. Estamos hablando, ni miro para el control. Estamos 3-2. Te pedimos por favor que si cambia el resultado, claro, que nos tengas al tanto, ¿no? Sí, te aviso, por supuesto. ¿Qué es la Copa Proyección? Reserva, el torneo de reserva. ¿Por qué no le decís la reserva? Porque se llama Copa Torneo de Proyección. Bueno, nadie. No, ¿Qué genialidad es AFA Play? Tengo que decir, después vengan con lo que quieran contra el Chiqui. Chiquita, no, está bien. Qué genialidad. ¿Ves? No sé si lo utilizan o lo tienen incorporado. No. Se ven todos los partidos de reserva del ascenso con una calidad extraordinaria. Sí. Es mucha guita. O sea, hay mucho fierro puesto ahí para cada partido en vivo. Ahora hay varios en vivo, por ejemplo, en este momento. Ya se ve por streaming, digamos, es un sitio web, AFA Play, y lo ves ahí. Sí, bueno, plata la AFA tiene, ¿no? Para hacer todas estas cosas. Parece que sí. Parece que sí, ¿no? A decir pueden hacer una aplicación, mejor no me meto en así está bien distribuido. Sí, pero claro. no sería no está bien.
No está bien decir eso, muy bien. Bueno, varias cosas para compartir antes de la próxima entrevista. AM530 te invita a ver Saverio el Cruel. ¿En dónde? En el mítico Teatro Payró. El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clase. Algunos de los temas que Roberto Art aborda en esta pieza estrenada en 1936. La directora Gabriela Villalonga recupera este texto para pensar la crueldad social imperante. Sorteamos un par de entradas. ¿Cómo? Como lo hacemos siempre. 11 3200 0530. Allí ponen su nombre, apellido y los últimos 3 del DNI. Este sorteo es para la función del domingo que viene, domingo 26 de abril, 5:30 de la tarde. Si no pueden o la ven complicada, déjenla pasar. Ya, como saben, hay varios sorteos en la semana. El Teatro Payró queda en San Martín al 700 en la ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires ya son más de 300 las escuelas nuevas, 300 edificios para que la educación siga siendo el motor del presente y el futuro. Ingresen para más información a buenosairescrece.gba.gov.ar. Dijiste que Kicillof va a estar en Luján, ¿no? Va a estar en Luján, sí, a las 5, con algunos de los funcionarios de su gobierno en la provincia. Muy bien, 4:43. Bueno, les decíamos, ¿no? Hay 2 comunidades que están siendo castigadas con una crueldad realmente inédita. Casi es como si pudiéramos decir que el ajuste o esa crueldad es el mensaje. Y no quiero entrar en términos de qué significa en el PBI lo que por ley tienen que cumplir el Estado, el gobierno, con el financiamiento educativo y con el financiamiento a el sector de discapacidad. Recién hablamos sobre la 4ª Marcha Universitaria Federal para el 12 de mayo. Ahora está en línea Mónica Bascuñán, es referente del Observatorio de Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza. Mónica, soy Pablo Caruso con Luis Paginiger y Néstor Restivo. Aquí en Buenos Aires hacemos que vuelvan las ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias, Mónica, por atendernos. Yo me imagino... No, gracias a ustedes por el espacio. Antes de entrar en lo obvio, que a esta altura les debe costar expresar la bronca acumulada o cierta impotencia respecto de cómo el gobierno se obsesiona, en este caso, con las personas con discapacidad. ¿O me equivoco? No, no te equivocás, para nada. No, para nada. Creo que desde un comienzo del gobierno nacional de Javier Milei hay un ensañamiento con las personas con discapacidad, con todo nuestro sector, ¿no? Porque siempre es muy importante mencionar que nuestro sector está constituido por las personas con discapacidad, nuestras familias y los trabajadores del sector. Claro. Es muy amplio porque son trabajadores de la salud, transportistas, cuidadores, acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo, ¿no? Es una rama muy importante de personas que se han capacitado para hacer apoyos o para brindar servicios a las personas con discapacidad. Esto es muy importante para las personas con discapacidad, ¿no? Digamos, las personas con discapacidad sin estas prestaciones o sin estos apoyos no podríamos tener una vida plena, ¿no? Claro. Mónica, ayer escuchaba a Lola Bertet explicar que la nueva ley, pongámonos en contexto, el gobierno pretende zafar de la sentencia o la decisión que ha tomado la justicia de obligar a que efectivamente cumplan con el financiamiento, con una nueva ley que produce otros nuevos ajustes, muy parecido a lo de financiamiento universitario. Sí, evitando pagar retroactivos desde, como dice la ley, prácticamente cuando asumió Javier Milei, sí. Lo recortan al último año. En general las 2 leyes tienen componentes así. Ahora, ayer la escuchaba a actriz y mamá de un chico discapacitado, Lola Bertet, explicar que además eliminan los nomencladores. Te quiero preguntar qué significa eso. Bueno, ahí como para poner en contexto y para que entienda un poco la audiencia, ¿no? En Argentina existe la ley 24.901, que es una ley sobre rehabilitación y prestaciones básicas para las personas con discapacidad, ¿no? Esta ley es una ley nacional, la cual adhiere todo el país. Dentro de esta ley está un nomenclador, ¿no? Uh-huh. Un nomenclador que fija el monto de esas prestaciones y lo que cada obra social prepara
paga, el programa federal Incluir Salud debe pagar por prestaciones, ¿no? Bueno, el proyecto de ley que ha enviado al Congreso, el Ejecutivo, bueno, viene a cambiar todo esto, no solamente cambia el enfoque, nos vuelve a la invalidez laboral, que todo eso lo habíamos, por lo menos, habíamos adelantado resolverlo con la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Pero también viene a modificar el nomenclador o las prestaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Y bueno, que si la persona con discapacidad tiene una buena situación económica, va a poder acceder a prestaciones de calidad. Quien no tenga una buena situación económica no va a poder acceder a estas prestaciones, ¿no? Recordemos que todas las personas... ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? Porque lo que hacen justamente es que la obra social o la prepaga le pague al prestador lo que ellos digan. O sea, no existe un monto fijo por nomenclador para que todas las prestaciones sean los mismos. O sea, una persona que tiene, supongamos, no sé, no quiero nombrar obras sociales o prepagas, pero una prepaga, una obra social conocida y otras que tienen el programa federal Incluir Salud, bueno, no van a acceder a la misma calidad de prestaciones. Cuando nosotros hablamos de prestaciones tenemos que tener en cuenta la cantidad y la calidad, ¿no? Que todo esto está dentro de este nomenclador, ¿no? Porque hay muchas veces que las obras sociales o las prepagas se niegan a cumplir con la cantidad de prestaciones, ¿no? Digamos, no sé, vos haces terapia 3 veces a la semana, 4. Hay personas que necesitan terapia todos los días de su vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, no solamente con este ajuste se recorta la calidad, sino también la cantidad, ¿no? Van ajustando realmente. ¿Qué tal, Mónica? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte, seguro ustedes, vienen conversando con distintos legisladores, ¿qué suerte crees que puede tener en el Congreso si esto avanza el proyecto de reforma que está planteando el gobierno? Bueno, esto es un retroceso muy enorme que va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la Argentina suscribe, ¿no? Nosotros creemos que el Congreso nos acompañó, ¿no? Digamos, votaron a favor la ley de emergencia, la ratificaron, ¿no? Las personas con discapacidad organizadas, tiramos el veto, creo que esto ha sido histórico. Entonces tenemos la gran esperanza de que el Congreso de la Nación nos siga acompañando, ¿sí? Porque esto se traduce a muerte de personas. Claro. No quiero ser dura, uno no quiere ser tan estricta, pero trasladado a la realidad, ¿sí? Cuando nosotros no podemos acceder a nuestras terapias, se transforma, se reduce en calidad de vida. Si no tenemos calidad de vida, nuestros cuerpos se deterioran, nuestra salud física, psíquica, y bueno, terminamos muriéndonos. Digo que esto tenemos que decirlo, porque hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos, no tenemos que olvidarnos de eso, claro, ¿no? Claro. Y en este momento, la vida de las personas con discapacidad está muy complicada en el país realmente, muy complicada. Mónica, además ustedes en Mendoza tienen un gobierno que no sé si se ha expresado respecto de este tema, pero es un gobierno muy cercano al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se vive, cómo se milita esto en Mendoza? Bueno, en la provincia de Mendoza gobierna Alfredo Cornejo, que es un aliado al gobierno de Javier Milei, y Alfredo Cornejo, las políticas públicas que está aplicando el gobierno nacional, hace rato las aplica en la provincia de Mendoza. Y por ejemplo, la obra social de los empleados públicos, OSEP, ¿sí? No respeta el nomenclador nacional y ya le paga de hace muchos años a los prestadores el monto que ellos quieren, que la obra social quiere. Entonces, esto se reduce a que si vos tenés OSEP y tenés certificado único de discapacidad, es muy difícil conseguir una prestación o es muy difícil conseguir la cantidad de prestaciones que se necesitan, ¿no? Claro. Digo, estas nosotros les llamamos barreras. El Estado, que nos debe cuidar, que nos debe garantizar el acceso al trabajo, a la educación, a la justicia, a la cultura, a todo lo que hace una vida digna, en este momento nos los está sacando, nos está quitando. Y para poder acceder a cualquiera de estas prestaciones, ¿sí? Hay muchas barreras antes que las personas con discapacidad debemos derribar. Eso nos hace una vida muy complicada, muy compleja. No podemos permitir que nos hagan esto, no podemos permitir que le hagan esto a las personas con discapacidad. Necesitamos un Estado más presente, que nos cuide, que se trabaje más sobre políticas públicas, que amplíen, no que recorten. Mónica, estamos hablando con Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza. Hablaste sobre invalidez laboral. ¿A qué te referís? ¿Por qué esto vuelve a las personas con discapacidad a esta situación?
Bueno, con la ley de emergencia en discapacidad se logró que las pensiones dejaran de llamarse por invalidez laboral y se llamaran pensiones por discapacidad. Esto es el detalle de lo que ellos seguramente no aplican la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Porque ellos no quieren trabajar sobre políticas públicas que sean en base al modelo social de la discapacidad, sino quieren trabajar las políticas públicas en base al modelo médico, tratarnos como enfermitos, pero a la misma vez nos ajustan hasta aplicando el modelo médico, ¿no? Uh-huh. Entonces, no entregan pensiones, nos auditan, recortan todo el tiempo, no dan explicaciones, pero paralelamente está la corrupción, la investigación de Andis, el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, todo lo que nos están haciendo a las personas con discapacidad y a nuestras familias y a los trabajadores, estaba incluido el día en que se cerró la Agencia Nacional de Discapacidad. Cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad es esto que están haciendo puntualmente, más allá de tapar el escándalo por la corrupción, ¿no? Sí, claro. Claro, porque todo esto que nos cuenta Mónica se da en el contexto de la llamada causa 3 o la causa Andis, ¿no? Que es todavía más difícil de digerir. Mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una movilización al Ministerio de Salud, si no me equivoco, a las 11 de la mañana. Déjame decirte algo, que justamente uno de los programas más afectados es el programa federal Incluir Salud, que es justamente el programa que compraba estos medicamentos, ¿no? Donde acá habían sobreprecios, coimas y todo eso. Por eso el programa que primero destruyen y desfinancian es el programa federal Incluir Salud, que da cobertura de tratamientos de alta complejidad a personas que están en situación de pobreza. Así que miren si no es grave y no es importante. Por eso es tan importante que cuando hablamos de lo que nos están haciendo a las personas con discapacidad, no nos olvidemos de la corrupción, ¿sí? Uh-huh. Y ahora te comento también que desde el Observatorio integramos la Asamblea Federal Discas en Lucha, que es una asamblea que está organizada y que venimos hace 2 años sosteniendo los trapos en la calle, ¿no? Y resistiendo a todas estas políticas de ajuste. Y mañana estamos convocando también, desde quienes puedan ir y quienes estén en Cava, ¿no? Al Ministerio de Salud en Cava a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir reclamando y vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de todas las personas con discapacidad del sector, ¿no? Creemos que es algo muy importante y que también ya empezar a pensarnos cómo vamos a trabajar políticas públicas que incluyan, que abracen y que contengan a las personas con discapacidad cuando este gobierno se termine, después de todo lo que nos han hecho. Creo que es también importante. Así que mañana convocamos en la puerta del Ministerio de Salud, en Cava, el 9 de Julio y Moreno, a las 11 de la mañana, a toda la sociedad que nos acompañen, y a los medios de comunicación les pedimos que busquen a las personas con discapacidad y consulten a las personas con discapacidad, que son la voz de todo esto, ¿no? Digo, porque también vemos a muchos trabajadores de la discapacidad, al foro, a las actrices. Consultemos a las personas con discapacidad cómo es su vida cotidiana, para que nos puedan contar cómo se traduce esto en la vida cotidiana o en la realidad diaria de cada persona, ¿no? Ante tremendo ajuste. Es importantísimo visibilizar esos testimonios. Mónica, gracias. Un abrazo enorme. No, muchas gracias a ustedes y a seguir resistiendo ahora más que nunca. Este gobierno también se va a terminar. Propongamos un fuerte trabajo para recuperar la dignidad de las personas con discapacidad que nos las están quitando. Gracias. Que esté muy bien. Mónica Bascunián. Mamita, qué ovario, ¿no? Sí. Sosteniendo los trapos, dijo, referente al Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, clarificando dónde pega, y muy duro en la cotidiana de las personas con discapacidad, y bueno, y también de sus familias, en el caso de niños, niñas que están ahí haciendo esfuerzos que no conocemos y que son difíciles de transferir si no se vive, me imagino. Ahora, qué interesante esa mirada hacia futuro, ¿no? Que nos planteaba Mónica al cerrar la nota. Uh-huh. Bueno, este gobierno se va a terminar y ya hay que empezar a pensar, nos lo preguntamos justo en estos días en relación a otros temas, ya hay que empezar a pensar cómo se reconstruye todo esto. Ella agregaba en términos de abrazo y de contención, ¿no? Porque se trata de un tema muy, muy particular. Pero hay que repensar todo. Este gobierno está desarmando absolutamente todo, no importa el área que menciones. Creo que lo decíamos en relación al INTI o en relación al Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ya hay que empezar a pensar cómo reconstruimos todo esto. ¿Sabe que se me muy vino? Interesante
por esto del futuro, ¿no? De la mirada a futuro. ¿Sabés que se me vino a la cabeza mientras hablaba Luis y decía esto? Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó, la tarea de reconstruir desde todo lo que ha quedado en pie. Ahí ya empiezo. Podríamos pasar, ¿no? No está nada mal. Informe de situación Víctor Heredia, porque la tarea es esa. 4:57. Ideas que vuelvan. El problema con el discurso de odio es que aquellos que tienen el poder para decir que es un discurso de odio son los que establecen las pautas a partir de las cuales nosotros vamos a creer que existe algo que se llama discurso de odio. En mis conferencias yo no llamo a matar a nadie, no llamo a pegarle a nadie, celebro que la homosexualidad no sea un crimen, celebro que la autopercepción no sea un crimen. Lo que yo simplemente digo es, oigan, es totalitario que un Estado haga depender la percepción de las personas de la autopercepción de minorías. Y lo que ellos llaman es justamente a censurar de manera explícita todas las voces antiprogresistas y a darle cabida solamente a las voces progresistas, porque es la nueva forma en la cual se canaliza la revolución actual, que es una revolución de tipo cultural. Que vuelvan las ideas. De censurar de manera explícita todas las voces antiprogresistas. Que vuelvan. De la tarde, 58, estamos ahí, a metros de las 5 de la tarde, de meternos en la segunda hora de que vuelvan las ideas. 22.4 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, tormentas aisladas para lo que resta en la tarde, chaparrones. Mirá vos, porque cuando entramos había solcito. Había un solcito. Sí, pero mentiroso, un solcito mentiroso. Bueno, creo que hasta las 6, ¿no? Tormentas aisladas para lo que... No sé, y a ver, no quiero decir andá a la esquina a ver si llueve, porque es despectivo. Otro tema que podríamos poner es Lluvia con Sol, de Jaime Ross, temazo. ¿Lo tienen? Sí, por supuesto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está serruchando. Serruching. Bueno, en Arroyo Seco estaba nublado también. En Arroyo Seco se estaba jugando, ya terminó, el clásico 3-2 de los más importantes del mundo, entre Newell's y Central, en su faceta. Esto salió al aire. En su faceta reserva. Es increíble. Es increíble. Y en el último minuto de descuento, un cachito antes, empató la Lepre. 3-3 partidas. 3-3. Sabés que te pasa por Bocón, ¿no? Me pasa por Bocón, tenés razón. Che, tengo acá un mensaje hermoso, permítanme leerlo porque me muero de envidia, además. Felicitaciones por el empate a toda la gente de Newell. Sí, claro, lo estaban esperando. Mario de Catán. Hola, Mario. Manda el mensaje. Mario González Catán dice: tengo la gorra que usaba Diego en De Zurda. No. La gané en un certamen de Telesur. Qué grande. Tiene la gorra del Diego, ¿entendés? Es espectacular. Es espectacular. Mario de Catán. Y la manda y la mostramos. Mario, mandá foto de la gorra. Foto de la gorra que la compartimos con todos los oyentes. Bueno, Javier Milei participó oficialmente de las ceremonias por la independencia de Israel. Yo no tenía este dato. Yo pensé que todo lo que habíamos visto de Milei cantando a Nino Bravo era suficiente y era todo lo que íbamos a ver, más no. Parece que era un ensayo. Terrible. No lo tenía tan claro. Y arrancamos por ahí, ¿no? Parece que estaba hasta Netanyahu aplaudiendo. A ver. Esto es terrible, vayan al YouTube por favor a ver. No está Netanyahu aplaudiendo. Se lo toma tan en serio, ¿no? Es como si estuviera como en un reality, ¿no? Compitiendo o algo. Mirá. ¿Por qué tiene la carpeta en la... No sé. Lo disfrutaría más si largara la carpeta, ¿no? ¿Cómo me gustaría poder reírme de esto sin pensar ninguna otra cosa? Porque la verdad que es ridículo, pero... Ríanse, muchachos. Néstor no lo vio, No lo puedo ver. Néstor giró. Bueno, da vergüenza ajena. Y una cosa que lamento es mucho, más que vergüenza. Pensá lo que venimos hablando, ¿no? Con quien hablamos de charlar hace un minuto. Pero además otra cosa que me indigna es que Nino Bravo para mí fue una de las mejores voces que hubo en el cancionero español. Y siempre lo usa la derecha mal, o sea, lo usaba Pinochet. Esta canción lo usaba mucho la dictadura de Chile. Y ahora
no lo voy a calificar. Me da pena también por la memoria de Nino Bravo. Habló Milei y habló sobre el vínculo de Argentina e Israel. En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas. Bueno, lo que hemos tenido de Milei en estas horas es mucho, demasiado. No solamente por esto que acabamos de ver, no solamente por esto que acabamos de escuchar, es por el lugar en donde está. Ayer yo no sabía esta cuenta, de 800 y pico de días que lleva su presidencia, más de 110 estuvo afuera. Es un récord sin duda, ¿no? Más el dato ya bastante trillado, bastante comentado, que no estuvo en Tucumán en la celebración de la independencia argentina, que hay lugares de nuestra patria que no conoce, que nunca pisó, no lugares recónditos de nuestra patria. Hay provincias que no, que efectivamente en las y que no es porque se quedó trabajando, porque por el contraste de lo que acabas de decir, ¿no? Sí. La cantidad de veces que estuvo en el exterior. Exacto. Porque tiempo para viajar tuvo. Son casi, creo que son 38 viajes, ¿no? 38, poner casi 40, la mayoría a Estados Unidos, por supuesto, estos 3 a Israel, 3, y a España también, y siempre por agenda oficial, pero también por las cumbres de ultraderecha, es decir, la verdad que es increíble, en todo sentido. Es el momento, porque además hay una situación de guerra donde Israel juega un papel mientras el tipo hace esto. No es solamente aquello de que Marx era satánico. ¿Escucharon eso? Que Marx era satánico y que no le crean a él, que estaba en sus escritos, como que confesaba en alguno de sus escritos que efectivamente le profesaba culto al satanismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Sino además esa frase que para mí, insisto, yo no puedo creer cómo no hay... pensé mucho en vos, Néstor, porque toda la idea de la gobernanza global resquebrajada me remite a Néstor. ¿Cómo no hay una organización o algo que le diga, che, no se puede decir en este momento, hay culturas con las que no se puede convivir y que si no estás preparado para matar, te matan? No bueno, sé, lo que pasa es que por eso lo dice en un escenario cuyo gobierno, me refiero al Estado de Israel, comete un genocidio en Gaza y asesina a miles de personas en Irán, digamos. Es lógico con eso. Ellos hablan de un lado de la vida, que somos la vida, pero bueno, es una política de aniquilamiento del enemigo. Entonces tiene lógica en esa perversa lógica interna que produce ese tipo de personajes, ¿no? Y de gobierno. Lo digo conceptualmente, no puede llevársela de arriba. Tanto daño no se la puede llevar de arriba, ¿no? Ayer era interesante ver a algunos de esos periodistas seguidores del gobierno nacional hacer malabares para intentar explicar esa frase y cambiarle el significado que para todos los demás es obvio. Que es literal. Claro, entonces decían, en realidad lo dijo porque se venía hablando del terrorismo y la frase apunta específicamente al terrorismo. No, habló de eliminación de una cultura. Sí, claro. No habló de un grupo terrorista que... Exactamente. Sentamos y lo discutimos, qué sé yo, pero no habló de un grupo terrorista. Así es. Habló de una cultura, como Trump había hablado de toda una civilización, ¿no? Sí, que iba a barrer con una civilización esta noche, dijo, o mañana a la noche, después vino la tregua. 5:05, tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados,
en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Se detiene el reloj, si se acaba el amor. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Que vuelvan las ideas. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré. Tanta vida en 4 versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa 3 arbolitos planté. Planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orillas del Arapey. Yo soy tararira vieja que busca lo más profundo, viveza precisa el hombre para vivir en el mundo. Pero también necesita, y la copla no lo dice, una mujer compañera, una canción cuando triste. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un poncho en un camino invernal, y al perdido en este mundo un agua de manantial. Coplas con sabiduría,
que en él Pase y quédese lo que quiera, don querido Alfredo. Bienvenido. Bienvenido. Que vuelvan las ideas. Bueno, aquí estamos, es 5:11. Estamos contemplando la escena en la Basílica de Luján. En este momento vieron cómo son las misas. Hay una serie de, perdón si tienen un nombre que no recuerdo o que no conozco, una serie de bancos a un lado y otro del pasillo. Bancos largos de un lado y del otro. En una fila de esos bancos está la comitiva de cierto sector de la política, encabezado por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visto desde el atrio del obispo de Luján a la izquierda. Sí. ¿No? Después está Guado de Pedro y algunos otros rostros que no llego a divisar porque el tiro de cámara es bastante largo, pero de este lado, a la derecha de la pantalla del obispo, está la plana del gobierno que efectivamente fue. Y de derecha a izquierda está Abdala, Bartolomé Abdala. Esto es lo que está pasando a o vivo. Martín Menem. Señor Jesús, tú nos y a la derecha, Manuel Adorni. Sí. Y después está Monteoliva, creo que está Diego Santilli. De defensa. Santilli también en primera. Presti. Bueno, es una escena política inusual. ¿Y esto es lo que suena de fondo? Esto es... Señor, ten piedad. Este es el transcurso, no sé qué tramo es de la misa, pero este es el transcurso la de la descripción misa, que hiciste es: a la derecha los familiares de la novia, a la izquierda los del novio, ¿no? Más o menos así. Ahí estamos compartiendo la imagen congelada en nuestro canal de YouTube. Vean cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mira hacia la primera fila de la familia del novio, digamos. Sí, claro. Donde está Abdala y Adorni, que se destaca por imposible pase inadvertido Adorni, ¿no? Hay una decisión del gobierno de ponerlo ahí, en la primera fila y con ese protagonismo. Que él administró fielmente en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Francamente les voy a contar, no sé si pasaría toda una misa en radio en un programa como que vuelvan. Te pido por favor. Debería ser una transmisión especial, pero si yo no estuviera en este momento ejerciendo el rol que ejerzo en este programa, estaría escuchando el entrelineado de la palabra. Claro, a ver qué dice, sí. De los hechos de Colombo, los apóstoles. ¿no? El tema es que no sabemos tampoco en qué momento. No conozco la rutina. Claro, al pueblo. Porque además hay citas a la Biblia y al Evangelios, etcétera, etcétera. Pero la verdad, si me preguntan, creo que el hecho político de la jornada se puede dar en en este lugar. ¿Qué haría yo si fuera director de cámara en este momento? Pantalla partida, pondría a Monseñor Colombo, Marcelo Colombo, y tomaría los rostros de los dirigentes políticos cada vez que Marcelo Colombo haga lo que viene haciendo la Iglesia Católica en Argentina, sus máximos representantes. Críticas a cada una de las políticas de ajuste, de crueldad y de violencia del gobierno de Milei. Me parece que ahí está en todo caso Sí, necesitarías de un medio de comunicación que quiera pasarte, ¿no? Vos como director de cámara, pero bueno, hay que ver qué medio de comunicación quiere jugar. Faltan financistas. Faltan financistas. No, ya lo dijo. Sí, tal cual. No sé si Gastón Paul no sé quién lo dijo, pero en Nueve Reinas faltan financistas. Me parece que ahí puede estar un poco la escena, porque recordemos, exclamó: no hay manera. Chicos, estamos al borde de un sketch de Lelutier. Les pido, por favor, respetemos las investiduras. Sí. No hay manera... O de Capusotto, ¿no? Alguna de las dos cosas. Sí, exactamente. Peperino Pómoro está a punto de entrar en escena. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Eso era antes, Carlos. Interesante, ¿eh? No olvidar, diría alguien. No, pasó del maligno, el representante del maligno, a la figura más importante de la Argentina en toda la historia. Sí, exacto. Sin estaciones intermedias. Como con el radicalismo, como con un montón de sectores y personas a las cuales definió de maligno o casi, y luego se la llevó. Para mí igual se recontra comió los mocos con el Papa. Sí, con el Papa se comió los mocos. Reculó en chancleta fuerte. Más allá de eso,
no hay manera, y si quieren cerramos con esto, tenemos un clip, ¿no? Tenemos un clip, una producción de Mariano Randazzo para compartir con ustedes en memoria del Papa Francisco, primer aniversario de su fallecimiento. ¿No hay manera de homenajear a Francisco sin confrontar con las políticas del gobierno cuya primera plana, salvo el presidente que está en Israel, en el Muro de los Lamentos, está efectivamente en la misa? No hay manera, no hay manera. Por eso me parece que ahí va a haber una tensión política importante en la jornada. Mariano Randazzo, un año de la muerte del Papa Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. O Papa es Francisco. O novo Papa é argentino. Se llamará Francesco. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Me salió del corazón una expresión: cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres. Jesús en el Evangelio nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Es que mejor la definió esta pregunta que usted hizo. La respuesta a esta pregunta fue San Juan Pablo II. Economía social del mercado. Le metió la palabra social. Economía del mercado social. Yo estaba de acuerdo. Hoy día las cosas fueron más allá. Y se puede dialogar muy bien con la economía y lograr pasos de entendimiento o fórmulas que van bien. En cambio, no se puede dialogar bien con la finanza. Es curioso. La finanza es gaseosa, es líquida. La economía es concreta. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su convicción, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, pues pasemos un parte de guerra, ¿no? Porque empezó la cuenta regresiva a mañana a la noche, ¿no? A las 8 o 9 de la noche, según el uso horario, que es cuando termina la tregua que habían pactado en Pakistán los delegados de Estados Unidos e Irán, que deberían ir a Islamabad, la capital pakistaní, nuevamente a renegociar un estiramiento de esa tregua. Hasta ahora no han ido. Lo último que se supo fue que los dos negociadores de Estados Unidos estaban en la Casa Blanca esperando instrucciones. Por otro lado, se anunció que Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, no iría a Islamabad. Y por el lado de Irán, tampoco se han embarcado todavía, diciendo que no van a acatar ninguna negociación bajo la sombra de las amenazas, que se refieren a Donald Trump. Donald Trump dijo que si mañana a la noche no hay un acuerdo, de nuevo empiezan los bombardeos. Y otra vez comenzó con sus amenazas. Por lo tanto, digo, hay un grado de incertidumbre muy, muy grande.
En el Golfo, en la salida del estrecho de Hormuz, siguen los conflictos. Estados Unidos detuvo a un barco que llevaba carga desde China hacia Irán, una enérgica protesta del gobierno de China. Irán sigue controlando el paso del estrecho, dice que tiene todo ese control, pero también tiene sus puertos y algunos barcos bloqueados. Por lo tanto, ahí también hay incertidumbre que está impactando de nuevo en el precio del petróleo. Mucha expectativa, digo, por si mañana... ¿Qué pasa si se llega a las 8 o 9 de la noche y no hay ningún acuerdo? Bueno, todo indica que van a empezar los cohetazos de nuevo. Así fue la amenaza de Trump, ¿no? El jueves, por otra parte, vuelven a reunirse en Washington el otro frente de batalla, que es entre Israel y el gobierno del Líbano, donde también sabemos que no se ha cumplido del todo la tregua, que también dura 10 días, y el jueves se va eventualmente a renovar, porque por el lado de Israel avanza sobre el sur del Líbano. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí publicó un mapa donde se ve toda la franja sur del Líbano ocupada por Israel, y por el lado de Hezbollah, que es la organización que está dentro del Líbano pero que no responde al gobierno libanés, dice que ellos no van a dejar las armas mientras sigue la agresión israelí. Por lo tanto, lo que hay es, Pablo, es un escenario de mucha incertidumbre y de expectativas sobre qué va a pasar mañana a la noche. En Estados Unidos hay cada vez más críticas a Trump por esta postura, que ha implicado un deterioro muy grande y un aislamiento muy grande de Estados Unidos en la escena internacional. Como dijimos ya varias veces, países que eran históricamente aliados de Estados Unidos se le empiezan a dar vuelta, y una última encuesta que sacaron hoy Reuters, la agencia Reuters, Ipsos, le da 35% de popularidad a Trump. Es un nivel bajísimo para un presidente de Estados Unidos, y en general 35%. Se ha dicho ya, ¿no?, que es el más bajo. Sí, pero estaba en 40 más o menos, bajó un poquito más a partir de incluso que Nixon en su peor momento. Sí, no tengo la comparación, pero es muy bajo, y recordemos que en noviembre hay elecciones, ¿no? Ese es el escenario de incertidumbre, así que mañana estaremos muy atentos con esta cuestión. La otra noticia que quiero tomar, ya que tengo un par de minutos más, es que hoy y mañana empezaron las audiencias para definir quién va a ser el próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas. Recordemos que ahí, esto es en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, que ahí hay 3 candidatos latinoamericanos. Uno es Rafael Grossi, el argentino, el que dirige la Agencia de Energía Atómica, que muy posiblemente tenga el aval de Estados Unidos, que no es menor por el alineamiento de Trump con Milei, pero hay 2 mujeres, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Perdón por la lectura simplista. Eso quiere decir que mejor que Grossi no sea. Entonces, a ver, quiero decir, todo indica por el tono que hay, tono de época, lo que se vino diciendo es que debería ser el turno de, por primera vez, una mujer, y por eso se anotaron Michelle Bachelet, que corre con mucha ventaja en ese sentido, por su trayectoria, por su presidencia en Chile, pues ya tiene experiencia en Naciones Unidas, y Rebecca Greenspan, que es de Costa Rica. Y Grossi sería el tercer latinoamericano. También le correspondería de alguna manera a algún latinoamericano, desde Pérez de Cuéllar, ¿se acuerdan? El peruano no tuvo otro presidente, otro secretario general de la ONU. Entonces es momento de un latinoamericano / mujer. Por eso me parece que Bachelet corre con mejores preferencias. De hecho, tiene muchos apoyos en la región. No tiene el de Kast, el de su propio país, por diferencias ideológicas. Sí tenía el apoyo de Boric, pero tiene el apoyo de Lula, de Sheinbaum, es decir, de muchas potencias económicas importantes de la región, o países económicamente importantes. Nunca creyó Luispa que iba a militar a Bachelet. Nunca lo creyó en su vida. Bueno, pero digo, el tema de Grossi. Voy a militar a Bachelet. El tema de Grossi me parece que tiene menos posibilidad, pero puede tener esa carta del cierto veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, porque esto, por más que se hace un consenso general en la Asamblea General, en definitiva, como pasa muchas veces en Naciones Unidas, terminan definiéndolo los países del Consejo de Seguridad. ¿Tienen veto sobre esto también? Y no es oficial, pero hay censura cuando hay alguien que no. Habrá que ver, la muñeca negociadora, las audiencias de hoy y mañana también tienen que rendir un examen, estos candidatos, a los que sumo a Macky Sall. Macky Sall fue presidente de Senegal, pero Kofi Annan estuvo hace muy poco, otro africano, entonces me parece que no es el turno de África, pareciera. ¿Qué relevancia tiene? Porque se me ocurre con todo lo que nos venís contando, si alguien quiere trascender tiene que patear la mesa. Quería vincular esto con lo que decía antes. La verdad que Naciones Unidas hoy no tiene mucho peso que digamos,
la idea es, porque esto va a pasar, así como va a pasar Milei, algún día va a pasar Trump, algún día va a pasar Netanyahu, van a pasar. No sé si lo que viene es peor o mejor, no tengo la bola de cristal, pero hay un mundo nuevo que se tiene que construir, otro liderazgo mundial, otras instituciones, la gobernanza esta que decimos. Y me parece que si el próximo mandato de la Secretaría General de Naciones Unidas no va en esa dirección y se quedan a administrar esto, va a pasar al olvido, como ha pasado lamentablemente la de Ricardo Guterres, que es un buen político portugués, pero que lo agarra en un momento donde Naciones Unidas no tiene chance de hacer nada de nada. Entonces me parece que la próxima gestión... No se puede albertear Naciones Unidas. No se puede, definitivamente. Así que bueno, esto es hoy y mañana, son 3 horas de examen que rinde cada uno, y ahí hay un primer esbozo de atisbo de oler un poco quién corre con más ventajas que otro. Pero bueno, mañana seguramente volveremos a hablar de Irán, porque vamos a estar al filo de esta... No es un filo como el que tuvimos hace 10 días, cuando se venía la noche nuclear y mundial, pero estamos en ese borde, en que si no hay acuerdo mañana noche, puede reanudarse los cohetazos contra Irán y sus respuestas. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. A ver, volvemos un segundito a la Basílica de Luján a ver si pescamos el discurso de Colombo, definición política fuerte. Su última bendición. Es muy común escuchar entre nuestra gente respecto de Francisco que lo extrañamos. Lejos de ser una nostalgia paralizante o la negación de esta valiosísima etapa eclesial conducida por el Papa León, reconocemos que Francisco, en nombre de Cristo, entró en nuestras vidas para quedarse. ¿Cómo nos gustaría escucharlo hoy, en estos momentos duros, y dejarnos interpelar una y otra vez por sus palabras, que nos invitaban siempre a luchar por un nosotros más grande? Con su apasionado amor al pueblo de Dios y sus intuiciones sobre las urgencias actuales, a ejemplo de la entrega de Jesús, Francisco nos propuso asumir los desafíos pastorales que conllevan, en particular, la situación de los excluidos y descartados, así como el protagonismo de los movimientos sociales como articuladores de la solidaridad profética de los pobres. Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos, todas las familias tengan techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuro, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos, todos los pueblos soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Es un camino permanente, dice Francisco. Habrá avances y retrocesos, habrá errores y aciertos, pero no tengan duda, es el camino correcto. Bien, Marcelo Colombo, bueno, con definiciones conceptualmente muy concretas, muy específicas, siempre eligiendo, por supuesto, ¿no? Uno imagina, hay que ver, insisto, me encantaría poder escuchar íntegra la misa o las palabras de Colombo. La Iglesia nos lo explicó. No, pero de todas maneras creo que escuchamos una suerte de decálogo, no sé si fueron 10, pero muy concreto, muy precisos, y cada uno de los puntos que fue enumerando, por supuesto, con el tono de la Iglesia, ¿no? Pero cada uno quiere oír que oiga. Claro, cada uno de los puntos que fue enumerando va en contra de alguna de las medidas. De las políticas exactamente. Me parece que escuchamos un segmento muy interesante, seguramente habrá más de esto, sí, pero creo que lo que escuchamos vale la pena. Muy bien, 5:30. Volvemos a la actualidad y sobre todo nos vamos a detener en la acción de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí, que están en jornada de paro nacional. Esto es una jornada llevada adelante por el gremio ATE. Recordemos, hay 2 sindicatos que representan a los trabajadores del Estado a nivel nacional. Uno de ellos es ATE y el otro es UPCN. UPCN no entendemos por qué no forma parte de este paro nacional, siendo que está recibiendo los trabajadores que están afiliados a UPCN, están recibiendo el mismo ajuste
que los trabajadores que están afiliados a ATE. Es retórica la pregunta, imagino. Absolutamente, pero en fin, estamos hablando del paro nacional de ATE, que comenzó temprano en el sur del país, estuvo organizado así, ¿no? Temprano en el sur del país, luego más tarde, cerca del mediodía, aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el centro, y con el correr de las horas hacia el norte. ¿Qué tuvo de particular este paro? Que definieron protestas en los principales aeropuertos de todo el país. A la mañana fue en Bariloche, allí en la provincia de Río Negro, y en el Calafate, en Santa Cruz, 2 ciudades muy importantes en términos turísticos, con lo cual la intención era que se note, y por supuesto se produjeron algún tipo de demoras, algún tipo de conflictos, más allá de que desde ATE aclararon en todo momento, y así se cumplió, que los servicios básicos estaban garantizados, por supuesto las emergencias y demás. Lo mismo ocurrió aquí en Aeroparque alrededor del mediodía. Es un paro que logró la trascendencia, logró el objetivo que estaba planteado. Por supuesto, tiene que ver fundamentalmente con la recomposición salarial, aunque no es la única reivindicación que está en el programa que lleva adelante el sindicato. Y si te parece, escuchamos a Rodolfo Aguiar, que reflexionó alrededor de la movilización, de la jornada, y decía esto. Queremos anunciar que el paro de 24 horas de ATE desde anoche a las 0 horas cuenta con un alto acatamiento en todo el país. Queremos hacer un reconocimiento también a todas y a todos los estatales, a aquellos que desde muy temprano empezaron las protestas en los aeropuertos de Bariloche, del Calafate y de muchos otros lugares de la provincia. Escuchamos al presidente que dijo que pedía paciencia. Los estatales no tenemos más paciencia. La paciencia se terminó y vamos a profundizar a partir de hoy todo nuestro plan de acción a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, decíamos, el epicentro de la lucha en el día de hoy fue en los aeropuertos para lograr visibilidad y que el conflicto trascienda, pero los distintos organismos estatales no funcionaron, o mejor dicho, funcionaron en su capacidad mínima, ¿no? Cubriendo los servicios esenciales. Se destacan las actividades en el Servicio Meteorológico Nacional, donde hubo despidos la semana pasada, en el INTI, donde hubo otro ajuste muy importante. Esta mañana hubo una conferencia de prensa de los trabajadores alertando sobre lo que se viene, en el PAMI, en ANSES, es decir, en los distintos organismos se sintió la medida del sindicato, pero el epicentro estuvo puesto en el bloqueo de los aeropuertos. 5:34. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cintia García está en AM530.
publicó la foto de una reunión de Mariel Fernández, intendenta de Moreno, con Miguel Ángel Pichetto. Pero está en línea, así que se lo vamos a preguntar a ella. ¿A qué coincidencia llegaron? En principio fue solo una reunión, por supuesto todos estamos hablando con todos, sería porque este gobierno trabaja para el 1% de la población más rica, bueno, todo lo demás está fuera. Bueno, coincidimos en la necesidad de un armado de un frente nacional que sea amplio, porque, te vuelvo a decir, tiene que ser amplio porque es un gobierno para el 1% de la población. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Caruso? ¿Cómo van ahí en la radio de la EB? Estamos muy bien. Más que nunca te invitamos una bebida espirituosa en esta jornada. Una bebida espirituosa. Sí. ¿Qué me decís? Bueno. Espera, te doy contexto. Estamos, en este momento acaba de dar su misa, homilía. Su homilía o su discurso. Sí. Déjame ponerlo en términos políticos. Da su discurso Marcelo Colombo, el titular de la Conferencia Episcopal, en la Basílica de Luján, primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, y están allí presentes, todo un sector de la dirigencia de la política nacional y popular, por decirlo de alguna manera. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Guado de Pedro, etcétera, etcétera. Y del otro lado, dijo Luispa, como si fueran los parientes de la novia, la primera plana de ministros del gobierno, incluido Adorni, Manuel Adorni. Y una palabra de Marcelo Colombo. Recién estábamos en un discurso, por supuesto, que en homenaje a Papa Francisco tiene que tener una enorme cantidad de sus definiciones políticas, que ninguna puede ser complaciente con las políticas de este gobierno. No lo pudimos escuchar entero, estaba transcurriendo mientras nosotros hacíamos el programa, pero decíamos, seguramente de acá sale una de las escenas del día de la política, ¿no? Porque es imposible no pensarlo en esos términos. Sí. Veo que por la descripción que vos haces, el gobierno se vio obligado a concurrir, porque hay que ponerlo en contexto. La cúpula de la iglesia actual, hasta donde yo recuerdo en muchas décadas, nunca tuvo una posición tan claramente opuesta a un gobierno en todo tipo de cosas que el gobierno viene encarando, ¿no? Viene señalando los problemas del crecimiento de la pobreza, viene apoyando a los sectores universitarios en su reclamo, criticó la posición del gobierno sobre el tema de la discapacidad, se pronunció el obispo de Neuquén con el tema de glaciares, y podríamos seguir. No hay tema
y yo diría trascendente que no se haya pronunciado la Iglesia, y hace, no sé, un mes la propia Conferencia Episcopal, con todos los obispos, también tuvo un pronunciamiento crítico del gobierno. Y hasta aquí el gobierno lo que había hecho ante tamaña oposición, lo que hizo fue lo que se suele decir la callada por respuesta, o sea, eludió todo tipo de polémica y de crítica. En este caso no salió a decir el presidente que son unos imbéciles, que son unos irresponsables, como suele hacer el presidente y otros ministros. Claro. Creo que esta convocatoria es muy trascendente de la Iglesia, y entonces se ve que se vieron obligados a hacerte presente, o su ausencia creo que hubiera acentuado el aislamiento del gobierno, porque esto último creo que es lo que hay que ir registrando. El gobierno, no se trata de un tema de lo que van diciendo las encuestas, sino que el gobierno se va aislando del pueblo, se va aislando de la sociedad, sin prisa y sin pausa, ¿cierto? Y no para de ganar sectores sociales trascendentes que lo van cuestionando. También, como eco de la crítica que hay abajo, que hay en el pueblo, que hay en la sociedad. Y la Iglesia, obviamente, es un sector de gran trascendencia por su influencia en la sociedad, además del poder que tiene político, del poder que tiene, yo diría, cultural. Así que, bueno, esa es la impresión. Vos dijiste, yo brindaría por esta convocatoria de la Iglesia con champán, te digo la verdad, porque creo que hacen un aporte político y cultural, y, ¿por qué no, simbólico, muy trascendente en estos momentos, ¿no? Bien. Juan Carlos, a ver, enseguida quiero preguntarte, porque sé que estuviste en el Congreso aportando tu mirada respecto de algunas cuestiones que vienen en la ley, en la llamada ley hojarasca, esa ley de desregulación que quiere enviar Federico Sturzenegger, y algo respecto del cooperativismo está incluido, pero de último momento hizo un posteo el presidente de la Nación, Javier Milei, desde Israel, que dice lo siguiente. Sí, hace 6 minutos lo posteó. Tiene 3 puntos principales, Juan Carlos. Dice: mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Punto 1, eliminamos las PASO. Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Punto 2, cambiamos el financiamiento. Se termina la política viviendo de tu bolsillo. Y punto 3, ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Y después termina, bueno, se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva la libertad, carajo. Estaba pensando que respecto del financiamiento y la política que vive de tu bolsillo y ficha limpia, Adorni no pasa, ni Adorni, ni Karina, ni el presidente pasan esas últimas dos, digamos. No tenga la menor duda. Pero más allá de eso, a ver qué lees acá, Juan Carlos. Bueno, yo leo lo casi diría lo básico, no creo que no hace falta ser un gran analista. El gobierno está acosado, cuestionado, ya no maneja la agenda cultural y mediática, y busca golpes de efecto que le posibiliten correr el centro del debate en la política e insisto, en la opinión pública que se viene desarrollando. Por eso creo que intenta estas cuestiones que son reaccionarias. El argumento que da de crítica a la política ya es muy remanido, y después insiste con ficha limpia, que bueno, hasta aquí no había podido funcionar. Y después sobre la reforma electoral y financiamiento no tengo idea bien en qué consiste, con toda financiamiento, franqueza. Si es la línea que viene siguiendo el gobierno, es levantar regulaciones respecto a los aportes privados de campaña. No, porque atención, agrego otra cosa, está también el financiamiento que el Estado hace en los partidos políticos, lo cual genera una base para que todos los partidos puedan competir en condiciones iguales. Bueno, ¿no? Es cara y seca de lo mismo. Es cara y seca de lo mismo, sí. Sí, efectivamente es una visión privatista, reaccionaria y esencialmente antidemocrática, ¿no? Porque en ese esquema ideológico, político, los grandes partidos que están relacionados con las grandes corporaciones empresarias van a tener grandes financiamientos y los otros no lo van a tener. Uh-huh. Es un modo de darle directamente el poder en este tema electoral a las grandes corporaciones que van a definir. Acerca de
vos mencionaste, hoy hubo una reunión de la Comisión de Cooperativismo muy importante de esta denominada de la ley hojarasca, que yo me dediqué a plantear que eso es lo de la denominación de hojarasca es una falsedad para encubrir una cantidad de cosas que tiene adentro la ley. Es más, la hojarasca, yo decía, en el diccionario dice palabrería, paja, relleno y exceso de forraje, todo lo inútil y sin sustancia. Y en el medio había un artículo que perjudicaba a las cooperativas desde el punto de vista impositivo. Y después, bueno, es otra ley ómnibus, con 63 leyes que modificarían y 12 que modifican, a las que califica de obsoletas, vetustas y que van contra la desregulación modernista, ¿no? Todo eso, además todo es engañoso, porque lo que quizás ustedes también leyeron de esto de lo vetusto y lo obsoleto, es una cosa engañosa, porque presentan leyes que hay que eliminar como porque son obsoletas, las de las palomas mensajeras, azotes a personas, padrinazgos presidenciales, el carné de mochilero, normas de aislamiento de la viruela y la lepra, o sea, normas y leyes que vienen incluso desde la presidencia de Bartolomé Mitre, que obviamente están perimidas por el paso de la vida y del tiempo, y se quieren abrir paso con esos argumentos para demostrar que, bueno, que todo es vetusto, claro, que lo viejo no funciona, e instalar la idea de que lo desregulatorio es la identidad. Yo argumenté de que el cooperativismo no tiene nada que ver con estas denominaciones vetustas, obsoletas, tiene mucha vida, no tiene nada que ver con la hojarasca. El cooperativismo funciona y se nutre de una vieja historia que funciona, además de que se moderniza, incorpora tecnología, incorpora nuevos valores culturales, y juega un gran papel, yo diría, social en todas las áreas de la actividad humana y del sistema productivo. Pero así, yo hago una referencia a las cosas que yo dije, pero intervinieron en representación de toda la rama del cooperativismo, habidas y por haber en la Argentina, que son enormes, intervinieron como unos 15 oradores y todos coincidimos en el rechazo a esta ley. Debo decir que fue tal el rechazo a este artículo de la ley esta autodenominada hojarasca, que al final un legislador representante del Poder Ejecutivo dijo que este artículo de la ley iba a ser bajado hoy en una reunión plenaria de 2 comisiones. Veremos si eso ocurre. Pero ojo, que esta ley de hojarasca, que insisto, la palabra hojarasca es falsa, tiene muchos otros artículos que son bastante importantes. Bueno, se acaba de dictaminar este proyecto. La verdad es que es lo único que sabemos, Juan Carlos. No tenemos el dato sobre qué cosas quedaron adentro y qué cosas se movieron, pero bueno, veremos en las próximas horas, o seguramente ex colegas tuyos, diputados y diputadas, te comentarán. Pero acaba de ocurrir, por lo que nos cuenta nuestra producción ahora. Bueno, esperemos que hayamos logrado modificar todo lo que podamos el texto. Bueno, veremos además qué pasa en el recinto. Sí, claro, por supuesto. Juan Carlos, gracias, abrazo grande. No, al contrario, chao. Juan Carlos Junio, un dato sobre lo que último acaba de decir Juan Carlos, porque hay que ver qué es lo que pasa. El gobierno no siempre que mandó proyectos a tratar en el recinto, tenía la certeza de tener los votos, digamos, ¿no? Y respecto de lo que pasó en extraordinarias, parece estar cambiando un poco la cosa, pero bueno, vamos a ver qué correlación de fuerzas logra sostener el gobierno respecto a lo que pasó en extraordinarias. De hecho, hay 2 puntos de los 3 centrales, seguramente en el detalle del proyecto hay más cosas, pero repito, estaba en lo que posteó Javier Milei, está el tema de las PASO, eliminar las PASO, el tema del financiamiento a los partidos políticos. El Estado hoy aporta dinero a los partidos políticos
en relación a los votos que obtuvieron la última vez, esto continúa vigente, y el tema de la ficha limpia, es decir, que quienes tienen algún tipo de, no sé si condena en este caso, de simple procesamiento, no sé hasta dónde va ficha limpia, no puede participar de las elecciones. Hasta ahora... Por lo menos si es el mismo proyecto anterior, eran dos... ¿2 condenas? 2 confirmaciones. 2 confirmaciones. O una sentencia y una confirmación. Hasta ahora el gobierno no pudo llevarlo adelante. Yo dudaría de que lo pueda hacer por lo menos con facilidad. ¿Por qué? Porque la política tradicional, ahí habla Javier Milei de la casta, pero déjame decir que la política tradicional tiene muy claro que hoy gobierna Javier Milei, pero mañana no. Sí, claro. Mañana va a gobernar otro espacio, y los grandes partidos políticos en la Argentina han logrado hacer política gracias al financiamiento de los partidos políticos, que es una reivindicación y que, como explicaba Juan Carlos, esto permite que todos los partidos políticos, sin importar su vínculo con las grandes corporaciones, puedan hacer política, puedan presentarse a elecciones. Es algo básico en una democracia. Dudo mucho que sectores peronistas que apoyan otras cuestiones del gobierno nacional en este caso lo hagan. Y también tengo una duda con los radicales, sinceramente, porque los radicales hacen política en los distintos municipios del país, en intendencias, en distintos lugares, ya no provincias o presidencias, en los lugares, en los pueblos donde que gobiernan muchos pueblos de la República Argentina, también en base a que pueden hacer política porque hay financiamiento del Estado. Yo dejo una pregunta y no sé si el gobierno tendrá los números para todo esto. Otra cosa son las PASO, ¿no? Me pongo en modo conspiración y pienso, un gobierno que manda ficha limpia y que está hasta los huevos con Libra, con Andis y con Tema Dorni, quizás es un gesto, ¿no? Sabiendo que se va a rechazar, dice, bueno, nosotros que nos dicen tanta cosa, nosotros ponemos ficha limpia, a ver si ustedes lo votan. Y entonces invertir, no lo sé. Bueno, el mismo Pichetto dijo en varias oportunidades que él no acompaña el proyecto de ficha limpia y sí acompaña otras cosas. Pichetto es de lo más crítico respecto de las causas, respecto a Cristina, digamos, ¿no? Y también fue muy crítico sobre, ¿se acuerdan cuando lo expulsaron a Devido, cuando le quitaron los fueros a Devido en su momento? Bueno, 5 de la tarde, 53 minutos, estamos sobre el final, pero la verdad se van dando varias informaciones importantes. Ahora, algunas de las que vienen de las negociaciones en Medio Oriente, Néstor. Sí, podemos llamarla noticia en desarrollo, porque yo acababa de decir que que mañana a la noche vencía el plazo de la tregua. Trump había dicho que si eso ocurría iba a bombardear de nuevo, y acaba de sacar una declaración de Trump diciendo que va a extender el alto el fuego, o sea que no es el ultimátum una mañana a la noche, va a extender esa tregua hasta, dice, que Teherán presente una propuesta, y sí, mientras tanto va a mantener el bloqueo naval en puertos iraníes. Y después tiene una cita textual que es bien propia de Trump, cuya palabra está más devaluada que la austral. ¿Se acuerdan? La austral es la moneda de finales del gobierno de Alfonsín. Dice, basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, cosa que es su fantasía, y, esto debe ser cierto, a solicitud del jefe militar de Pakistán y del presidente de Pakistán, que son los negociadores, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada. En realidad lo que está diciendo es, no sé cómo salir de esto, vamos a tirar un poco más, a ver si logramos acercar una postura entre los 20 puntos que había propuesto Estados Unidos y los 10 que presentó Irán y ponerse de acuerdo. O sea, estira la conversación y obviamente no puede tomar las acciones que dice que va a tomar. Pero, lo que alivia un poco la tensión es que entonces mañana a la noche, una vez más, tampoco viene el Armagedón, digamos. Armagedón. Sí. Buena lectura. Pero digamos, noticia en desarrollo, porque esto seguramente va a tener una respuesta de Irán. Claro, Irán algo tiene que aportar a la narrativa de... Pero se veía que no iba, de hecho estaba más cerca de tomar el avión Witkoff y Kushner, que son los negociadores de Estados Unidos, no tanto Vance, pero ellos fueron a la Casa Blanca a decir, che, tengo los pasajes y la maleta, ¿me embarco o no me embarco? Más cerca de ellos que Irán. Irán dijo, yo no voy si este tipo me sigue amenazando. Así que, bueno, evidentemente hay necesitan más tiempo para ver si pueden acordar posiciones, y decidieron estirar la tregua, cosa que hace 3 horas Trump decía que no iba a hacer. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
Bueno, cerramos con algunas últimas cositas, no sin recordarles que en este momento en Buenos Aires y alrededores 22.2 la temperatura, tormentas para la tarde. Mi amigo querido Nicolás, ¿hay sol? ¿Pero bajaste o no? Yo te digo lo que dice el pronóstico, dice tormentas, entre 40 y 70%. No tormentas leves, no tormentas aisladas, tormentas. Pero dice. Fue a la esquina a ver si llueve. Y no me dan bola. No tengo autoridad, Luis Pablo, para mandar a nadie a la esquina a ver si llueve. A la noche, chaparrones, lo que se espera para mañana miércoles, mínima 12. Baja bastante Baja bastante, sí. La mínima, máxima 21 grados, algo nublado. Es decir, el agua se acaba en esta jornada, pero baja un poco la temperatura. Vamos a cerrar con una cosa muy linda, pero antes tenés una recomendación, sí, Néstor. Para aquellos que viven por Belgrano, Núñez, Saavedra, esa zona, hoy a las 8 de la noche en el Multiplex Belgrano, que queda en Avenida Obligado. Vuelta de Obligado y Echeverría. 2199. No, Vuelta Obligado y Mendoza, perdón. Vuelta 2199 ahí en la zona de Belgrano. Se proyecta una vez más, empezó la semana pasada y hoy es la anteúltima función, luego va a ser el 26. Argentina Sangra, lo hemos nombrado, es un documental de Andrés Cedrón, que habla de esas barrancas del río Paraná por donde pasan tantas cosas importantes de la Argentina, gran parte de la riqueza argentina pasa por ahí, y sobre la cual nuestro país ha perdido su soberanía. De hecho, ahora hay una licitación en marcha para la llamada hidrovía. Bueno, Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná de Andrés Cedrón se pasa hoy en el Multiplex Belgrano a las 20 horas. Les habíamos contado de un oyente que nos mandó o nos contó que tenía algo muy lindo cuando hablábamos de zurda en Telesur, Maradona y Víctor Hugo. No me digas que encontró la gorra. Bueno, se trata de Mario de González Catán, repito que nos había contado. Tengo la gorra que usaba Diego en De Zurda, la gané en un certamen de Telesur. Espectacular. Le pedimos la foto y ahí está la foto de la gorra original. Dice, agrega a Mario, con certificado de autenticidad, cansado de decir no se vende. Abrazo y vamos arriba vos. Se ve que el amigo es uruguayo, tiene además, perdón Mario que cuente esto, pero tiene como avatar, como imagen en su WhatsApp la bandera del Frente Amplio uruguayo. Muy bien. Es una gorra negra, ¿no? Con el 10 dorado bordado en el frente. Y creo que el círculo que tiene en la visera debe ser esa marca de calidad, ese sello de calidad, supongo. Por lo que dice y la Mario, bolsita de Telesur original al lado, ¿no? Para darle más veracidad a la noticia. Tengo varias preguntas para hacerle a Mario. Primero, ¿quiénes se la quisieron comprar? ¿Solo amigos? Perdón. ¿Solo gente conocida? Oyentes, cuando contamos la primera vez, ya algún oyente dijo que diga si la vende, Mario. ¿En serio? Sí, claro. Y por así otra que parte, lo aclara. ¿Dónde la guarda? ¿Cómo la conservás eso para no que se no se ni un ácaro que caiga, ¿no? Sí. Hay gente que rápidamente, también es una pregunta para las camisetas, porque a veces uno logra hacer firmar una camiseta de fútbol. Sí. ¿Y qué haces? ¿La enmarcás inmediatamente? ¿Dónde la guardás es un tema, ¿no? Marco, sí. La que tiene firma no la usás para jugar. Bueno, hay gente que va a la cancha firmada, con camiseta firmada. Yo he visto varias veces. Y no la uso, porque se imaginarán de quién, y no se desgasta la firma, hay que cuidarla. Claro, hay que cuidarla, sí. La de Rubén Paz tiene. No. ¿Y la tenés enmarcada? No, porque no tengo un lugar donde ponerla. ¿Cómo no? Sacá ese cuadro que tenés ahí y poné la camiseta. Pero guardada no puede estar. Pero bueno. ¿Viste que la pregunta tenía sentido? Sí, total. Bueno, ya encontrará su lugar. Nos estamos despidiendo. Estamos cerrando ya el programa. Gracias por haber estado ahí, por compartir. Carlos Di Mar en la puesta en el aire. Adivine, apuesten qué es esto. Qué grande, Carlos. Sí, me parece que lo dije el ganador de las entradas. Por favor. Graciela. Sí, Graciela, para ir al teatro. Graciela ya se habrán comunicado, por supuesto. Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Aimú produce, Nicola Cava coordina, Mariano Randazzo en esas ediciones. Muy buena selección de frases y definiciones de Papa Francisco de Mariano. No, digo que Adorni acaba de tomar la hostia. ¿Sí? Si a alguno le interesa el dato. Que no es lo mismo que recibir un hostiazo. Y salió azufre, ¿viste? Cuando... ¿Se acuerdan? Aquí todavía huele a azufre. Bueno, después veremos alguna recopilación de imágenes, de gestualidades de esa división allí en la misa en la Basílica de Luján. De un lado, dirigentes del campo nacional y popular, del otro lado del gobierno, primera fila para Manuel Adorni, entre otros ministros y dirigentes de La Libertad Avanza. Pásenla bien, quédense con Feli Bonavita y mañana nos reencontramos a las 4 de la tarde para hacer que vuelvan. Ayer estuvo el diablo aquí